sin más, quiero invitarle que vaya a su Biblia y busque conmigo Hechos, capítulo 2, versículo 46, y vamos a estar compartiendo la palabra y entendiendo la importancia de estar juntos, la importancia de poder adorar juntos al Señor y poder entender que la presencia de Dios está cuando nos reunimos en el nombre de Jesús. Y siempre que nosotros vengamos con una actitud de búsqueda y de hambre de poder recibir del Señor, vamos a recibir de Él. Amén. Y saber que el Señor quiere bendecirnos cada vez que nos reunimos. Amén. Y saber que cuando nos reunimos, el Señor se manifiesta, porque donde está la iglesia, ahí el Señor se manifiesta, y que en ese ámbito donde nos reunimos podemos nosotros entender que es el lugar donde nosotros podemos adorar al Señor y otras cosas más que vamos a estar viendo. Pero si usted me acompaña a Hechos capítulo 2, 46 y 47, si usted lo tiene por ahí, me dice amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:46 dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo leemos una vez más. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que ilumine nuestro entendimiento y que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche, y tú confirmes tu palabra con poder, con gloria, y salgamos de este lugar renovados, bendecidos hasta los huesos, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando vemos en la palabra de Dios, vemos que cuando la iglesia se reunía, el Señor se manifestaba. Amén. Vemos cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que cuando el pueblo se reunía en el tabernáculo, la gloria de Dios estaba. Amén. Y cuando la gloria de Dios se retiraba, el pueblo se retiraba. Amén. Vemos que también hubo un templo hecho con materiales, digamos, que no era como hoy, era un tabernáculo, luego se construyó un templo, pero cuando Jesús se manifestó como el Hijo de Dios, dijo que Él iba a edificar la iglesia. Amén. Y cuando vemos en esa palabra, la vamos a buscar para que a usted le quede un poquito más. Busque conmigo Mateo, capítulo 16, para que le quede el concepto. Cuando Jesús habló de edificar la iglesia, no habló de edificar un templo, sino habló de edificar personas. Mateo 16, 18, ¿no? Jesús ahí hablando a Pedro. Recuerden que la Biblia dice que Jesús, que cuando estaba el pueblo en Israel, Jesucristo era la roca que lo seguía. Amén. Y Él es la piedra angular donde se edifica la obra del Señor, y que la iglesia del Señor no tenía que ver con paredes, sino tenía que ver con personas. Diga conmigo, no tiene que ver con paredes, sino tiene que ver con personas. Amén. Entonces Jesús aquí habla a Pedro, le dice en el capítulo 16, versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablaba de él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Jesús quería edificar una iglesia, ¿no? E inclusive el apóstol Pedro, en una de sus epístolas, habla de que somos
piedras vivas que edificamos el templo del Señor, ¿no? Siempre estamos hablando de seres humanos que reconocen a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y que le adoran con toda el alma, con todo el corazón, y que podemos entender que cuando nosotros le pedimos a Él con fe, Él nos responde. Amén. Y cuando clamamos, Dios responde. Y cuando la iglesia se reunía en el templo, se reunía en las casas, se reunía en diferentes lugares. Pero lo importante es que la iglesia debía reunirse. ¿Cuántos entienden esto? Se reunía también, no se olvide que había un tiempo donde había persecución. Se reunía en los cementerios, se reunía en los desiertos, se reunía en las catacumbas, se reunía en lugares donde no podían ser, detectados por el gobierno, porque estaban bajo persecución. Pero Jesús dijo algo más, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor iba a estar ahí. ¿Cuántos entienden esto? ¿Eh? Y cuando nosotros vemos en la Biblia, tengo un montón de pasajes que estuve estudiando hoy, que usted puede buscar la cantidad de iglesias que había en las casas. ¿Cuántos saben esto? Que el mayor crecimiento del cristianismo era en diferentes lugares, pero sobre todo en las casas, ¿no? Pero tanto en lugares públicos, en templos, como en casas, cuando nos reunimos en el nombre del Señor, nos reunimos con un objetivo, ¿no? Es adorarle al Señor. ¿Amén? Y dice que ellos todos los días, no 2 veces más, todos los días en el templo y en las casas, ¿no? Y enseñaban, aún el apóstol Pablo enseñaba en las casas, y vemos cómo la obra del Señor se extendió, porque así como cuando el arca del Señor estuvo en la casa de Obed-Edom, no sé si recuerdan en el Antiguo Testamento, el arca simbolizaba la presencia de Dios, esa casa fue bendecida. Amén. Así que qué bueno es entender que Dios quiere que todos se salven. Amén. Y que no podemos construir una iglesia para toda Argentina, pero sí podemos orar para que se abran lugares donde la palabra sea enseñada, donde se oren por los milagros, donde se preparen obreros, donde participen discipulando, alcanzando a las personas que no conocen a Cristo. Por eso nunca menospreciemos un lugar pequeño, hermano, porque donde hay 2 o 3 está el Señor. ¿Cuántos entienden esto, no? Va a haber, no solo en Areco, pero sino en muchos lugares, que hay iglesia en las casas, ¿no? Y muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Vos tenés una iglesia en la casa? Y está por todos lados en la Biblia. Siempre que haya seriedad, siempre que haya testimonio, siempre que haya sujeción, siempre que haya una motivación del Espíritu, no hay lugar que pueda frenar lo que Dios quiere hacer. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Y qué lindo sería que tuviéramos en toda Argentina lugares donde se enseñe la palabra, donde la gente pueda llegar fácilmente y donde también se forme un vínculo fuerte en el amor y en el compañerismo, porque eso era el pegamento como para que creciera la iglesia, ¿eh? Porque tenían tanta vinculación por amor al Señor que la gente se quedaba sorprendida y la gente percibe donde hay unidad, donde hay cariño, donde hay amor, y es un ambiente donde la gente se va a restaurar. ¿Cuántos entienden esto? Por eso es importante saber que donde nos reunimos 2 o 3, ahí podemos estar adorando al Señor, en la iglesia, en las casas o en cualquier lugar. La casa del Señor o el templo, también recuerde que la Biblia dice que nosotros somos templo de la presencia de Dios. ¿Cuántos saben esto? La Biblia enseña que nosotros somos templo. Así que el Señor habita en nosotros, pero también habita cuando nos reunimos en su nombre. Amén. Y entonces, ¿para qué nos reunimos? Nos reunimos para adorar al Señor, para elogiar sus atributos. Amén. Que Dios es santo, que Él es glorioso, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente,
que Él es poderoso, que Él es sublime, que Él es creador. Entonces, cuando nosotros le adoramos, expresamos la grandeza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo podemos hacer con un grupito de otros, o lo podemos hacer en una iglesia grande. Pero el punto es que cuando nos reunimos para adorar al Señor, para cantarle y para saber que dice que en el Antiguo Testamento cuando le cantaban y cuando la gente le adoraba a través de inspiraciones, porque cantaban siendo inspirados por Dios. Si usted ve los salmos de David, eran inspirados por Dios, y también cuando cantaban en ese tiempo eran inspirados, y esa inspiración del Espíritu hacía que todos se plegaran y que adoraban al Señor con tanto fervor que la gloria de Dios descendía. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Por eso tenemos que venir, hermano, y quizás cuando usted está medio agobiado o está medio debilitado, usted cante por fe, aunque no tenga ganas, ¿eh? Empiece a cantar, porque cuando usted empieza a cantar y empieza a abrir su boca a exaltar al Señor, el Espíritu Santo lo va a renovar. ¿Cuánto entienden esto? Porque a veces puede decir, bueno, pastor, pero yo llego, estoy re cansada del trabajo, no tengo ganas ni de abrir la boca. Pero haga un esfuerzo, no le ofrezca un sacrificio que no le cueste. Ofrezcamos sacrificio al Señor de alabanza, dice la Biblia, amén. Y lo hagamos con todo el corazón, y lo hagamos en espíritu y en verdad, quiere decir con sinceridad, y cantando lo que nosotros, cantar con entendimiento. ¿Cuánto comprenden esto? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que canta, pero no entiende lo que canta. ¿Me comprenden? Entonces hay que cantar entendiendo lo que cantamos, porque se lo estamos haciendo a Él. Entonces tenemos que entender que el enfoque de nuestra adoración, el enfoque de la alabanza, no es para nosotros, no es para sentirnos bien nosotros, es para exaltar a Dios. ¿Cuánto entienden esto? Ahora, cuando exaltamos a Dios y cuando lo hacemos de corazón, el Espíritu Santo nos renueva, el Espíritu Santo nos fortalece, y capaz que llegamos abatidos y salimos en victoria con fuerzas nuevas. Amén. Entonces nos reunimos en el templo, en el lugar donde haya 2 o 3, en una casa también donde está el hábitat de su presencia, porque Él dijo, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. Amén. Hace unos minutos estábamos orando y el Espíritu Santo nos estaba tocando, y el Espíritu Santo nos estaba renovando, porque la presencia de Dios se empieza a manifestar. No la vemos, pero la sentimos. Amén. Entonces, puede haber un grupo grande donde no están buscando a Dios y están todos fríos como un cubito. Pero puede haber un lugar pequeño donde buscan de corazón y la presencia de Dios se manifiesta con poder, encendiendo los corazones. ¿Cuánto entienden esto? Porque no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la actitud de mi corazón. Amo la presencia de Dios, la busco, quiero ser lleno del Espíritu, sé que hay algo más que hablar en lengua, sé que hay algo más que Dios me quiere enseñar, hay mucho más, pero tengo que tener el deseo de anhelarlo. ¿Cuánto entienden esto? Porque si me quedo solamente con ciertas experiencias del pasado, o que siento algo pequeño, no, Dios quiere que nosotros estemos tan abiertos, porque al estar abiertos Él nos va a transformar. ¿Y qué es lo que nos va a transformar? Diga conmigo, la mente. ¿Para qué, pastor? Para tener la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos una mente de fe, una mente de victoria, pensamos como Dios piensa, y nuestros pensamientos están ligados a la Escritura, porque ese es el pensamiento de Dios. Amén. Por eso es importante entender que cuando nos reunimos, la presencia de Dios se manifiesta, porque Jesús dijo, ahí voy a estar yo. Así que no pasa si son 2 o 3, o 20, o 50, o 1000. Tiene que ver donde hay corazones dispuestos que le buscan. Recuerden que Jesús no podía hacer milagros en ciertos lugares porque la gente era indiferente, la gente era incrédula. Entonces el Señor no podía manifestar su poder. Pero yo le puedo asegurar, hermano, si cada reunión le buscamos con más profundidad, si cada reunión le cantamos con más fervor, si cada reunión realmente le adoramos como Él merece ser adorado, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse con un poder que no es nuestro, sino es de Él. Y que ese poder de Dios no solo que nos va a transformar, nos va a sanar, nos va a liberar, sino que la gente va a llegar.
¿Cuánto entienden esto? Porque no van a venir a ver al pastor, no van a venir a los músicos, no van a ver, sino van a experimentar que Dios es real, que no es un mito, que no es una religión, que no es algo fabricado, sino que podemos sentirlo, ¿no? En el corazón, sentir el amor de Dios, sentir el poder de Dios y sentir el poder del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, como siempre le digo, en un lugar pequeño, un lugar grande, nos reunimos también porque la presencia de Dios se manifiesta cuando nosotros estamos juntos. Dice que Dios envía bendición y ¿qué más? Y vida eterna. También cuando nosotros nos reunimos es para que nosotros también podamos participar, para que también podamos aprender, para que también podamos entrenarnos y prepararnos, porque el trabajo está allá afuera. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, es muy importante porque cuando nos reunimos también es un lugar de entrenamiento. Por eso uno puede participar, uno puede, digamos, ser parte, y hay diversidad de tareas en la iglesia que se necesitan. Por eso le animaba a que pueda venir a la oración y pueda venir también a participar de la iglesia del Señor que somos nosotros, porque cuando participamos nos renovamos, cuando participamos bendecimos la iglesia con nuestro don. ¿Cuánto entienden esto? Cuando nosotros participamos también vamos creciendo espiritualmente, porque aprendemos a amarnos, aprendemos a tolerarnos, aprendemos que no todos los días los hermanos vienen igual y que uno tiene un crecimiento, otro tiene el otro, y empezamos a amarlo con un amor sin condiciones, porque hierro con hierro se afila, dice la palabra. Entonces vamos siendo también moldeados en el carácter, amén. Vamos siendo preparados para lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Entonces Dios nos prepara cuando nos reunimos en un grupo pequeño, en una casa, en una iglesia, en un templo, vamos a decir. El Señor nos prepara. Por eso tenemos que nosotros decidir entrenarnos, decidir aprender para luego nosotros hacerlo con nosotros. Recuerde que Jesús, cuando se reunía con los 12, caminaban, iban a comer, iban a pescar y estaban abajo del árbol. Pero ¿cuál era el objetivo? Transmitirle, enseñarle, entrenarlo para que luego ellos lo hicieran con todos. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces tuvieron que aprender los discípulos, algunos estaban todavía siendo procesados en el carácter, algunos eran medio incrédulos, otros eran medio temperamentales, pero fueron procesados. Otros querían un puesto, querían un lugar, querían una posición. El Señor, bueno, le tuvo que enseñar a agarrar la palangana. Muchacho, acá no es como la gente que no me conoce. Usted tiene que, el que quiere ser mayor, tiene que ser el que sirva. Acá no es cuestión de posición, ni el iluminado, ni el más famoso. Acá debemos ser siervos que sirven. El esclavo servía y los siervos sirven, no son iluminados, no son estrellas, no son el protagonista. La gloria es solamente para el Señor. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, es muy importante entender esto. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, tenemos que tener la actitud de participar, y todos tenemos algo para participar. Todos podemos participar, porque dice la Biblia que Dios dio dones a los hombres. Así que todos tenemos dones, pero si nosotros no empezamos a movilizarnos, no lo vamos a descubrir. ¿Cuántos comprenden esto también? Entonces es muy importante que ese sentir que usted tiene lo dé a conocer. Se acerca a su pastora, se acerca a su pastor: pastor, me gustaría participar en esto, me gustaría hacer visita, me gustaría ir al hospital, me gustaría cantar un especial, me gustaría hacer una obra de teatro, me gustaría visitar al que no viene. Mire, hay infinidad de tareas, pero todo eso nos entrena. ¿Amén? Yo recuerdo cuando estaba en el entrenamiento, ¿no? Y sigo, pero vamos a decir los primeros. Entonces yo encontraba que cada situación, aún complicada, me servía para aprender. Porque yo quería agradar al Señor, pero quería servirle y quería progresar en mi entendimiento. Entonces cada situación, aunque fuera fea, la tomaba como un aprendizaje, ¿no? Me acuerdo que
diversas situaciones, digo, no, esto para mí es un aprendizaje. Entonces, aprendía de las personas que servían al Señor, o del que me podía enseñar, o del que me entrenaba en un área. Y qué bueno, hermano, que entendamos que cuando nos reunimos también es un lugar de aprendizaje y es un lugar de entrenamiento. Por eso es importante que usted anote los versículos, por lo menos le quede una idea del tema, y luego, o si no, lo escuche por YouTube, porque la idea es alimentarse, porque si no nos alimentamos nos desnutrimos, y si nos desnutrimos nos baja la defensa, y si nos baja la defensa nos enfermamos espiritualmente. Entonces, si nosotros venimos a la casa del Señor, venimos para adorarle, para cantarle, para experimentar la presencia, pero venimos también para que nos quede algo de la comida que recibimos. ¿Cuántos entienden esto? Si no, pasan los años y estamos todos raquíticos. Pero Dios quiere que estemos saludables. ¿Cuántos dicen amén? Vio que en un momento el apóstol Pablo le dice, ustedes ya debiendo ser maestros, ya debiendo ser los que enseñan a otros, todavía tengo que darle la lechita, porque no le puedo dar un alimento, porque son bebés todavía. Y el apóstol Pablo hablaba de la inmadurez, hablaba de la falta de actitud para crecer, hablaba de que estaban teniendo actitudes de inmaduros. Y entonces él estaba apasionado por ganar almas para Cristo, por abrir iglesias, por alcanzar almas, y estaba todavía lidiando con gente que todavía estaba vamos a decir, en el primer inferior, para decir, ¿no? En primer grado, debiendo ya estar en la universidad, ¿no? Entonces, Dios desea que crezcamos. ¿Cuántos entienden esto? Dios desea que crezcamos. ¿Para qué? Para que la obra de Dios crezca. Porque si nosotros no crecemos, la obra de Dios se estanca. Porque a Dios se le place que seamos nosotros el recurso humano que Él usa para extender su reino. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, si nosotros tenemos la actitud de crecer personalmente, la iglesia va a crecer, porque yo con mi don lo doy, ese don que Dios me dio, lo aplico para que la iglesia pueda expandirse. ¿Amén? Gloria a Dios. Imagínense si nosotros abriéramos casas, más casas, tenemos alguna, pero no podemos abrir más casas porque todavía no tenemos las personas que tienen la disponibilidad para poder enseñar. No hace falta ser un experto en teología para poder aprender lo poquito que aprendimos y transmitirlo a gente que no sabe ni dónde está el Génesis. Entonces, es importante saber que cuando nos reunimos también es un lugar de entrenamiento, de participación. Por eso es importante también tener la actitud, ¿no? También de compañerismo, ¿no? De vincularnos, de conocernos, de preguntarnos, de tener porque el compañerismo era lo que caracterizaba a la iglesia que comenzó cuando Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de familia, estaba hablando de personas, estamos hablando que la iglesia tiene que ser familiar, tenemos que familiarizarnos, conocernos, preguntarnos el nombre, acercarnos y tener vinculación. Eso nos va a permitir ser fuertes y ser fortalecidos en los momentos de debilidad. Amén. Porque cuando posemos lucha o prueba, podemos hablar con un hermano, podemos pedir oración, podemos pedir que alguien interceda por nosotros. Entonces, la iglesia es un lugar también de compañerismo, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, no, pero yo voy a la iglesia y me voy y listo, ya está. No, entonces está errada. Porque en toda la Biblia habla de comunión, de comunicación, unos con otros, orar unos por otros, alentarse unos a otros, bendecirnos unos a otros, edificados unos a otros. Siempre está vinculado a algo familiar, a algo grupal, a algo de pertenencia, ¿amén? Porque también pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero pertenecemos a una iglesia local, pero pertenecemos a un grupo de personas que se están entrenando para poder alcanzar San Antonio de Areco para Cristo y todo lo que sigue. ¿Cuántos dicen amén? Wow, bueno, me gusta ese amén, ¿no? Y también cuando nosotros nos reunimos, hermano, y cuando buscamos, es el ambiente propicio para un derramamiento del Espíritu. Amén. Fíjese que en el aposento alto estaban buscando, estaban orando, no pasaba nada, estaban orando, pero eran insistentes. Hasta de repente vino como un viento recio
y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero también la casa del Señor o el lugar donde nos reunamos, como le digo, le vuelvo a repetir, la iglesia somos nosotros, así que si hay una iglesia en la casa, digamos, Dios quiere derramar del Espíritu. Si hay una casa abajo de un árbol, Dios va a derramar del Espíritu si hay 3 o 4 que buscan al Señor. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, es importante saber que cuando nosotros le buscamos con intensidad, vamos a ser llenados por la presencia de Dios, saturados por la presencia de Dios, y eso nos va a llevar a tener el corazón de Cristo. Amén. Por algo la Biblia dice, sean llenos del Espíritu, porque si la iglesia no está llena del Espíritu, la iglesia está como apagada. Hablando de la iglesia, nosotros también como iglesia personalmente, desanimados, desalentados, pero cuando el Espíritu Santo nos toca, nos impulsa, nos anima y nos lleva a poder ser el instrumento que Dios quiere usar para sanar enfermos, para liberar cautivos y para pregonar el mensaje del cielo, que es Jesucristo como el Señor y Salvador. Amén. Pero fíjese que también encontramos cuando nos reunimos, busque conmigo Salmo 84, encontramos fortaleza, porque quizás llegamos abatidos, llegamos con problemas, llegamos con situaciones, pero el Señor nos toca. Fíjese, Salmo 84, 4. Cuando hablamos de casa, hablamos del hábitat del Señor. Amén. Aquí hablaba del templo, pero hoy sabemos que donde hay 2 o 3, ahí está el Señor, ¿no? Cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Y fíjese lo que decía el salmista, en otra versión dice, felices los que habitan en tu casa. Bienaventurados, dice acá la Reina Valera, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Escuche el versículo 5. Bienaventurado, nuevamente feliz en otra traducción, el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Y qué más? Y cuyo corazón están tus caminos, ¿no? Una persona que se fortalece en Dios y que está decidida a hacer la voluntad de Dios, hermano. Eso es muy importante. Señor, quiero estar en tu voluntad, quiero hacer lo que vos querés que yo haga. Ese tiene que ser la actitud de cada cristiano y cada cristiano. Entonces, cuando transitemos en este peregrinaje al propósito de Dios, vamos a perseverar, vamos a permanecer, porque Dios nos va a sostener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque las pruebas vienen, las luchas vienen, las circunstancias vienen, los embates vienen, pero no nos van a derribar. Fíjese lo que dice el versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente. Cuando la lluvia llene los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión, ¿no? Tremendo, ¿no? Vamos a ser fortalecidos en el Señor. Y el 10 dice, con esto terminamos, dice, porque mejor es un día en tus atrios, en la presencia de Dios, que 1000 fuera de ellos. Y escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios y habitar en las moradas, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Escuche, no quitará el bien a los que andan, ¿cómo? En integridad. ¿Qué quiere decir en integridad? Que caminamos con justicia. Algo íntegro es algo completo. Somos santos en la iglesia, somos santos en la calle, somos santos, buscamos cada día agradar al Señor, no ser sincero, ser genuino, ser transparente, ser honesto, ser personas que puedan iluminar en la oscuridad, ¿no? Dice que el bien y la misericordia estará con esas personas, ¿no? Porque Dios le sostendrá, Dios le cuidará, Dios le guardará, Dios le protegerá y el enemigo no podrá derribarlo, porque andamos en integridad, ¿no? Porque Dios quiere que seamos íntegros, completos, completamente entregados al Señor. Versículo 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Gloria a Dios. Que podamos entender que cuando nosotros nos reunimos
Es tan necesario, hermano. Yo necesito reunirme. Usted necesita reunirse. Porque es un mandato del Señor. Y porque recibimos todas estas cosas que vimos, ¿no? Cuando nos reunimos, adoramos. Cuando nos reunimos, la presencia de Dios nos toca. Cuando nos reunimos, somos entrenados, somos preparados. Es tan bueno, hermano, estar juntos en armonía, porque también el Señor nos alegra con la alegría de nuestros hermanos cuando nosotros nos vinculamos. Por eso tenemos que entender que donde estemos 2 o 3 congregados, ahí estará el Señor. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ahí envía Dios bendición y vida.